noches, como quieran, sean todos muy bienvenidos a esta casa tan ilustre. La Biblioteca Central siempre es un lugar de honor, de respeto. Huele a libros, a muchas cosas interesantes. Gracias entonces, en primer lugar, a Ramiro Salazar, el director de este centro, y a todo su equipo que nos han permitido estar aquí esta noche. Justamente una noche muy especial, y quiero empezar diciendo en nombre de la Casa de España, de su junta directiva, de sus socios, de sus amigos, quiero que nos unamos todos para celebrar a la mujer en el Día Internacional de la Mujer que estamos celebrando hoy. Creo que se merecen un aplauso. Que sepan que las queremos. Dicho eso, pasamos entonces a esta noche. Tenemos como invitado, como ya han visto, Guillermo Fesser. Ya lo conocemos, estuvo justamente en este lugar el año pasado. Es un periodista español, madrileño, periodista, locutor de radio, director de cine, guionista, ¿qué más? No olvido, escribe cuentos, no sea humilde, no sea humilde. Escribe cuentos, escribe cómics, en fin, todo lo que es comunicación, tenemos ahí a Guillermo en primera línea. Y cocina. Sí, también. Por eso entonces quisimos aprovechar la Casa de España hacer algo en esta conmemoración del 300 aniversario, y no nos pareció mejor que invitarlo a él, porque ya lleva un tiempo residiendo aquí en Estados Unidos. Justamente su libro A 100 millas de Manhattan, está residiendo, sigue en contacto con España, viaja a España, está aquí, conoce Estados Unidos, ha conocido a personas, lugares y demás, y entonces es el mejor, la persona indicada para hablarnos justamente del tema que le propusimos, de esa relación España-Estados Unidos, de antes y de ahora, y esperemos que también del futuro. Lo recibimos con un aplauso también a Guillermo. Muchas gracias, humanos, por venir en mitad de semana. Yo he escrito un libro, yo soy periodista, básicamente, pero he escrito un libro para los colegios, bueno, para los colegios, porque la editorial que lo hace trabaja en colegios, ¿verdad? Para la gente más o menos pequeña, para que sepan un poco la importancia de la gente que hablamos español en este país, que han tenido y que seguimos teniendo, pues para que ellos se sientan orgullosos de sus propias raíces, y la gente que no habla español en este país nos mire y les mire con respeto, porque nos merecemos estar aquí. Entonces, claro, como yo he escrito este libro, que es un libro pues bastante finito, está por ahí, con pocas cosas, pues Juan Carlos y Kate dicen, pues este debe saber cosas, y me han invitado. Yo pretendo todo lo que se lo pongo ahí, entonces ahora voy a intentar estirarlo un poco, claro, para que no quede muy violento. Pero lo que sí me gustaría decir es que lo fundamental es que en este país hay raíces hispanas muy importantes, y creo que hay que recuperarlas, no para reivindicar una historia, sino para disfrutarlas, porque son bastante interesantes. Esto es el sentido de este vídeo. A ver si se tiene por este vídeo. A ver, que no funciona esto. Un momentito. Este es un vídeo que hicimos para el Festival de Cine Español de Miami, y es un poco la idea de disfrutar de Manos Manos. ¿Qué? ¿La cerveza? No, la nuestra. ¿Y yo? ¿Qué tal?
según lo que hayas viajado, según si sabes otro idioma, según lo que te quieran tus padres en casa, según las comidas que hayas ingerido a lo largo de tu historia, vas entendiendo unas cosas u otras. Eso mismo pasa con la historia y con los libros. Por ejemplo, conoce a Bernardo de Gálvez. Es un libro en el que en principio sabemos nada más que es un señor que se llama Bernardo de Gálvez. Bueno, si ya si lo pronunciamos, si hacemos Gálvez, ya sabemos que el español es de España en vez de Gálvez. Pero, por ejemplo, si hemos aprendido alguna cosa más, pues sí, podemos ver en este apellido y en el sufijo del final del apellido, EZ, pues alguna cosa del origen de este señor. Igual que en Estados Unidos Johnson es el hijo de Jan, pues en España, en el español, los hijos que terminan, o sea, los que terminan en EZ son los hijos de alguien. Si tú te llamas Martínez es porque tú originalmente tu familia era el hijo de Martín. Si te llamas Álvarez es porque era el hijo de Álvaro. Si te llamas Sánchez es porque era el hijo de Sancho. Si te llamas Jiménez es porque era el hijo de Jimeno. Si te llamas Gálvez, tu padre no era Galgo, sino que es que vivías en un pueblo que era Galva. Entonces este señor es del pueblo de Galva y pues se llama Gálvez. El origen de los apellidos en español, la mayoría, o bien tienen que ver con el primer señor, el original de la familia, o bien con la localidad. Bueno, pues en este caso ya sabemos, por ejemplo, que este señor era de un lugar que se llamaba Gálvez y que hablaba español y hablaba un español de España, porque al pronunciar su nombre ya vemos que es Bernardo con la R de España y con el Gálvez de la Z de España. Pero este señor, si nos fijamos en la portada al principio, también podemos ver que es un señor antiguo, ¿vale? Y que es un señor que en el pelo le pasan cosas. Concretamente lo que le pasa es que lleva una peluca, porque en el siglo XVIII también existían los piojos, igual que ahora, lo que pasa es que no estaban los champús, la gente le picaba el pelo, se lo cortaba, se quedaban pelones, y el que tenía dinero, como este, se ponía una peluca que era blanca porque era todo de moda. Entonces ya sabemos que este señor, además de ser español y de venir de un lugar que se llama Galvaz, este señor tenía dinero porque tiene una peluca de color blanco. Este señor y otros señores que son los primeros que vinieron a Estados Unidos, los primeros europeos que vinieron a Estados Unidos venían de un país que se llama España, pues este señor venía con una peluca de color blanco y cuando llegan aquí y ven a un pajarraco muy grande con las alas enormes que hoy están en el escudo nacional de Estados Unidos y en el escudo de muchos otros estados de Estados Unidos, pues le llaman águila calva. Y le llaman águila calva porque dicen, si tiene la cabeza blanca es que lleva la peluca como nosotros, y lleva pelucas que hasta la calva. Conclusión, águila calva. El águila nunca fue calva, pero los españoles decidieron que se llamara águila calva y después los ingleses lo tradujeron como bald eagle, y ahí estamos con el bald eagle gracias a los españoles que vienen con peluca. La situación que explico en el libro y que yo creo que es interesante para que entendamos lo que ocurre en este país con los latinos y lo que debería haber ocurrido con los latinos, es que cuando Washington declara la guerra a los patriotas, a los ingleses y a los escoceses, a Gran Bretaña, aquí está Washington muy agobiado con la interrogación, Washington le pasa un problema que nadie ha explicado en las clases de historia, por lo menos que yo sepa, y que nadie te ha explicado nunca en las películas ni por la calle. Y es que declaró la guerra, pero tenía un pequeño problema, y es que no tenía ejército. No tenía ejército, no tenía dinero para financiar un posible ejército, no tenía alimentos para dar de comer a ese posible ejército, no tenía medicinas para, en caso de que ese ejército entrara en guerra, poderles curar, y no tenía uniformes ni tenía botas para, en caso de que alguien se alistara al ejército, se pudieran ir uniformados, ni tenía armamento. Y además tenía otro segundo problema, también pequeño, pero problema al fin y al cabo, y es que estaba completamente rodeado, porque en la época en que este señor aquí preocupado Washington declara la guerra a los ingleses y a los escoceses, a Gran Bretaña, el océano, o sea, necesita, no tiene nada, lo que necesita es que se lo traiga alguien, pero no se le puede traer nadie le puede ayudar porque está rodeado. Por el océano Atlántico no le puede venir ayuda de Europa porque está el British Army, está la flota más potente de la época, la flota inglesa, que está bloqueando los puertos, con lo cual por aquí no le puede ayudar nadie. El norte acaba la guerra de los 7 años y Canadá es de Inglaterra, están los ingleses, por aquí no le puede venir a ayudar nadie. En el sur, España ha perdido, en la misma guerra, ha perdido Florida es de los ingleses, por aquí no puede venir nadie a ayudarle. Y aquí están los montes Apalaches, que tienen 3 pequeños problemas también. Uno, que en aquella época no se había inventado Decathlon y entonces no había botas para subir a las montañas ni había abrigos para protegerte de la nieve, con lo cual no les apetecía mucho subir porque se iban a congelar. Pero aunque hubieran podido subir con un equipo antiguo y tal y protegidos con 7 sombreros, había otro problema, y es que todas las tribus indígenas que los colonos estaban empujando y empujaron después de los montes Apalaches no estaban decididas a perder ni
ni un centímetro más de territorio, con lo cual si los colonos hubieran asomado por aquí la cabeza, les hubieran caído 5 flechas de cada uno en el gorro. Y encima había otro problema, y es que en ese momento los colonos que vivían aquí pensaban que toda esta parte del territorio actual de Estados Unidos era Parque Jurásico. Había un señor llamado Jefferson, que luego fue presidente, que coleccionaba lo que él creía que eran huesos de dinosaurio, eran fósiles de huesos de dinosaurio, que todavía están en Monticello y se pueden visitar, pero él no pensaba que eran huesos que llevaban millones y millones de años en el barro conservados, él pensaba que eran huesos de un cementerio, de un dinosaurio que murió hace 2 semanas y que él tuvo la suerte de encontrar ahí, y que por tanto los familiares debían estar cerca. Con lo cual, estos señores de aquí no tenían ninguna intención de cruzar por aquí en buscar ayuda. Estaban completamente rodeados. Entonces, ¿qué puede hacer Washington? Bueno, pues Washington le pide ayuda a este señor de aquí, que es este mismo, que se llama Bernardo de Gálvez y que es el gobernador de Nueva España. ¿Qué es Nueva España? Nueva España es las 2/3 partes del territorio actual de Estados Unidos. Cuando Washington declara la guerra a los ingleses, las 2/3 partes del territorio actual de Estados Unidos es un territorio ocupado por gente que habla español. Las 2/3 partes del territorio de Estados Unidos es un territorio donde la gente habla español, se llama Nueva España, la capital es Nueva Orleans y hay un gobernador que se llama Bernardo de Gálvez. ¿Por qué le pide ayuda a Bernardo de Gálvez? Porque en Nueva Orleans desemboca el río Mississippi y la ayuda le puede llegar por el río Mississippi, barcos arriba del río Mississippi, arriba por el río Ohio, hasta los campamentos donde estaba el ejército de Washington. ¿Y qué hace Bernardo de Gálvez y qué hace la gente que hablaba español entonces, que entonces estaban bajo el dominio de la corona de España, pero que hoy son México, hoy son Venezuela, hoy son Colombia, hoy son la República Dominicana, hoy son Guatemala? ¿Qué hace esa gente? Esa gente le envía a Washington, a través de esos barcos, cosas tan importantes como uniformes y botas, fabricadas en Guipúzcoa, España. Miles y miles de uniformes del Continental Army fueron fabricadas en un lugar que se llama Plasencia, que está en Guipúzcoa, España. ¿Qué hace esa gente? Le mandan, por ejemplo, quinina de Perú, miles y miles de toneladas de quinina. ¿Por qué? Porque el enemigo del ejército de Washington eran 2, los ingleses y los mosquitos. Todo ese territorio de aquí, que hoy es tan bonito, realmente era un pantano lleno de mosquitos por todos lados. Y entonces te picaba el bicho y adiós, te morías con la malaria. Los indígenas de Perú habían descubierto que la quinina era buena contra la malaria. Y todo ese cargamento de malaria hace que los soldados de Washington en muchas ocasiones salven la vida. También les mandan dinero que viene de España, que viene de Cuba, que viene de otros lugares, también le mandan alimentos, le mandan mantas. Y lo que hacen además es formar un ejército, luego lo veremos, para liberar Florida y salvarle el trasero a Washington. Básicamente el titular de hoy aquí es que sin un ejército latino comandado por el señor Gálvez, sin un ejército de los que hablaban español en Estados Unidos en la época de la independencia, Washington todavía estaría esperando ganar a los ingleses. Hubiera sido imposible. La ayuda de la gente que habla español de este país fue crucial para que este país exista. La narrativa oficial dice que los españoles eran conquistadores, que se iban a matar indios hacia el sur, a México, a Perú, o que son latinos que vienen ahora ilegalmente a quitarnos el trabajo porque pues, se ponen a trabajar donde nos gustaría trabajar a nosotros. Pero en medio, curiosamente en medio, entre aquellos conquistadores de hace muchísimos años y estos latinos de antes de ayer, en la narrativa de Estados Unidos no existe nada. Parece que no se ha hecho nada, parece que no hay ninguna conexión entre unos y otros. Si miramos el mapa de Estados Unidos, podemos decir, por ejemplo, que antes de que llegara el Mayflower a las costas de Massachusetts en 1620, la gente que hablaba español había explorado ya, antes del Mayflower, la gente que hablaba español había explorado los territorios de lo que hoy es Florida, Georgia, Carolina del Sur, Tennessee, Alabama, Missouri, Mississippi, Kentucky, Oklahoma, Louisiana, Texas, Indiana, New Mexico, Colorado, Kansas, Ohio y Illinois. Eso antes de que llegaran los del Mayflower. Podemos hacer un zoom a un mapa que hemos visto y concentrarnos en la zona verde, que son las 7 colonias, y vemos, oh sorpresa, por ejemplo, que aquí aparecen nombres como el de Esteban Gómez. Esteban Gómez es un señor que dio la vuelta al mundo con Magallanes. El año que viene se cumplen 500 años de la vuelta al mundo de Magallanes. Si alguien conoce a Magallanes, estaría bien que le invitaréis mañana, pues al año que viene ya para dar la conferencia. Pues este Esteban Gómez, después de dar la vuelta al mundo con Magallanes, volvió en otro barco y hizo el primer mapa de la costa este de Estados Unidos. Y por eso, por ejemplo, 80 años antes de que Hudson entrara en ese río, el río Hudson de Nueva York, en los mapas se llamaba el río San Antonio. Y
Por eso los primeros mapas de la costa este de América, en este mapa es de 1520 o 29, no lo veo claro ahí, todo este terreno por aquí se llama la tierra de Esteban Gómez, que es el señor que fue con Magallanes y que hizo el primer mapa de aquí. Es decir, que los españoles no solamente estaban en el sur, no solamente estaban en el territorio de Estados Unidos, en la parte de Florida y en la parte de Texas donde estamos, sino que los españoles estaban hace mucho tiempo, mucho antes, en otros sitios. Es decir, la narrativa de la historia siempre cambia, depende de cuándo empiezas a contarla. No es lo mismo contar la Biblia cuando matan a Jesucristo que contar la Biblia cuando nace en Belén con la Virgen y los angelitos. O sea, cambia, es muy distinta la historia. Es muy distinta la historia contar la historia de Estados Unidos desde que Estados Unidos es independiente que contarla un poco antes. Pero si queremos contarla en el territorio o en las 13 colonias de Estados Unidos, porque decimos, bueno, es que Estados Unidos son las 13 colonias y luego se fueron ampliando, ustedes estaban fuera, vale, pues vamos a contar algunas cosas de dentro de las 13 colonias. ¿Cómo cambiaría la narrativa si en la ciudad de Nueva York, en la isla de Manhattan, donde hay un barrio que se llama Washington Heights, que es todo, prácticamente hoy es todo dominicano, donde a esa gente se le dice que los dominicanos son los últimos en llegar a la isla, porque antes que ellos estaban los rusos y antes no estaban los italianos y antes estuvieron los polacos y antes estuvieron y hasta los holandeses, si dijéramos que, vamos a ver el año, sí, 1613, que en 1613, 12 años antes de que llegaran los holandeses, 51 años antes de que llegaran los ingleses, ya llegó un pavo que se llama Juan Rodríguez, que era de la República Dominicana. Es decir, el primer emigrante no nativo de la isla de Manhattan, de la ciudad de Nueva York, es un dominicano que se llama Juan Rodríguez. Y no es una cosa que me invente yo, sino que está reconocido. Y si alguien va a la calle de Broadway, con la 167, verá que hay un tramo enorme de Broadway que se llama Juan Rodríguez, en reconocimiento al primer emigrante de la ciudad. Pero ¿qué pasa? Que nadie va a la 167 con Broadway mirando para arriba y fijándose en el cartel. Entonces, hay muchas cosas de la historia de Estados Unidos que están desperdigadas por ahí, pero eso no significa que no existan. En una ciudad como Nueva York, por no abandonarla muy rápido, resulta que la primera sinagoga judía, en la ciudad judía por antonomasia que es Nueva York, la fundaron españoles y portugueses. Atención a lo de portugueses, porque los españoles que se fueron de España con los reyes católicos, los judíos, huyendo porque les perseguían, muchos de ellos cuando llegaban a América se llamaban portugueses porque en Portugal todavía no los perseguían. Pero bueno, da igual si había portugueses o no, el caso es que un señor que se llama Juan Gómez funda la primera sinagoga de la isla de Manhattan. Y esto, que uno puede preguntarse qué pasa ahí, como qué hacen los judíos en Manhattan, tiene una explicación muy clara. Por cierto, ahora que vemos el mapa dentro de Manhattan, entendemos por qué se llama Wall Street, la calle que está aquí. Pues porque si a los judíos les expulsan los reyes católicos de España, ¿dónde van los judíos? A los territorios donde estén más a salvo. ¿Dónde están más a salvo? Donde estén los enemigos de España. ¿Quién era el enemigo de España entonces? La pica en Flandes, Holanda. ¿Quiénes son los primeros que llegan en teoría de Europa a la isla de Nueva York? Los holandeses. ¿Quién viene en el barco? Los judíos españoles, que son los que saben navegar, los que conocen las estrellas, los que conocen el comercio, y son los que están ahí perdidos, que nunca hemos sabido que están ahí, pero resulta que los españoles estamos en la fundación de la ciudad de Nueva York. Se habla de los peregrinos y que un año después, en 1621, hicieron el primer Thanksgiving, que básicamente es la primera celebración que hicieron los europeos con los indígenas, y momento de amistad, de felicidad. Y yo no sé, esto para Soraya que está doctora, ¿quién se le ocurrió llamar esto el Thanksgiving el Día de Acción de Gracias? Porque es una cosa rarísima en español, no será el Día del Agradecimiento, pero ¿quién hace acción de gracias? Oye, voy a hacer una acción de gracias, yo no lo he oído eso en mi vida más que la traducción. O sea, eso de traducir Thanksgiving como acción de gracias es rarísimo. Creo que el traductor tuvo un día muy malo, ¿no? Algo le pasó y tal, problemas familiares, no le dio tiempo y lo describió y a los demás lo hemos copiado. Pero en cualquier caso, se supone que el Día de Acción de Gracias es en Plymouth, pero resulta que mucho antes, estamos hablando de 1520, pues hubo un pavo que se llamaba De Soto, que se hizo una expedición básicamente por 5 o 6 estados, y es el primero que llega al río Mississippi, y que este señor ya hace en lo que hoy se llama Tallahassee, que era un poblado indígena, en 1539, de los indios Anjaika, hace una celebración con ellos que no se reconoce como el Thanksgiving, pero es que es exactamente lo mismo, con un pequeño matiz. En el Thanksgiving que celebran en Plymouth son los indios los que dan de comer a los pobres europeos que vienen apenados, y les dan pavo y maíz, y
y en el Thanksgiving que celebra De Soto en Tallahassee, son los españoles los que le dan de comer a los indios y en vez de darles el pavo que está un poco seco, les dan el cerdito ibérico que está frito. De hecho, si se visitan algunos de los talmuds que hay indígenas en Georgia, donde se puede ver algunos de los legados que dejan los españoles, porque claro, los indígenas ven llegar en Georgia a los primeros españoles, les ven llegar con unas barbas terribles y entonces empiezan gracias a los españoles, empiezan a crear algunos vocablos, por ejemplo, lo que aquí se llama the English Mosh o the Spanish Mosh, perdón, the Spanish Mosh, que es la traducción al inglés de lo que los indígenas llamaban al musgo español, que no es un musgo que tengamos en España, porque nunca hemos tenido live oaks, hemos tenido este musgo en España, simplemente es que a los indígenas les parecía que estos líquenes que caen de los árboles se parecían a las barbas que tenían los conquistadores, les decían por eso el Spanish Mosh. Pero estos indígenas aprovecharon en muchas ocasiones para hacernos burlas a la pinta que traíamos los conquistadores y siguen haciéndolo. Estos son los chineros de Morelos, por ejemplo, que salen todos los años en procesión para ver un poco lo feo que éramos todos cuando llegábamos. Pues digo que estos indígenas parece que no perseguían en Georgia a los españoles por ellos mismos, sino por los cerdos. Es decir, les decían, oiga, que es que no les queremos a ustedes, que lo que queremos a los cerditos, que están estupendos hechos a la brasa. Bueno, como digo, el problema de la historia de los que hablamos español en este país es que hay muchas referencias, muchos puntos, pero nadie ha tenido la oportunidad de unirlos para hacer un mapa de nuestra presencia. Es decir, hay gente que sabe que pasa una cosa aquí, hay gente que sabe que pasa otra cosa allí, pero no juntamos cosas. Hazañas hay, por ejemplo esta, como he dicho, De Soto es el primero que llega al europeo, al río Mississippi, y es una hazaña que se reconoce, puesto que sale en uno de los billetes de 500 que se ha hecho, se reproduce el cuadro, que está por cierto en el Capitolio, en la rotonda del Capitolio, de Soto llegando al Mississippi. Pero bueno, es una hazaña que está ahí perdida y que nadie ha juntado con otro montón de hazañas que hay. Ya que estamos en el tema de $1 por un español, vamos a ver el origen de la relación de los españoles con el dólar, porque en las colonias americanas, en las colonias, las 2/3 partes de la gente que vivía en las 13 colonias, la moneda que utilizaban era el dólar español. Había dos motivos fundamentales. Un motivo es porque los ingleses no les dejaban hacer moneda en las colonias, ellos no tenían fábrica de moneda y timbre. O sea, luego tenían que traer la moneda a los ingleses de Inglaterra, que pillaba un poco lejos, y entonces traían poco y la traían muy de vez en cuando. Y en cambio los españoles sí tenían, tanto en Perú como en México, fábricas de moneda, y aparte es que el imperio español entonces era muy grande. Estamos hablando de dos imperios, un imperio que está ya a punto de irse, que es el español, y un imperio que está a punto de nacer, que es el norteamericano. Nunca han convivido los dos imperios juntos. Ha muerto un imperio y ha nacido el otro. Es muy distinta, en la realidad que estamos hablando es muy distinto lo que era España que lo que era Estados Unidos. Estamos hablando de una época en que en los dominios de España en América había ciudades como México DF, que tenía 150.000 habitantes, había ciudades como Lima o como Bogotá, que tenían 100.000 habitantes, cuando la ciudad más grande que tenía Estados Unidos era Boston, que no llegaba a los 35.000. Bueno, entonces, hablemos de la moneda que utilizaban, sobre todo en las colonias, que es el Spanish $1,000, y que lo llaman así porque es la primera vez. Hasta ahora las monedas se hacían, eran una cosa hecha a mano, a martillazos, casera y irregular. La primera vez que se hacen monedas de una forma regular y sobre todo con reborde es el dólar español. Es un reborde que son como las hojas de laurel. Este reborde es fundamental y es una de las razones por las que se hace universal esta moneda. Y es que las monedas estas valían lo que pesaban una onza de plata. Entonces tú tenías en tu mano una onza de plata. Pero como las monedas estaban hechas a mano irregulares, había mucha gente que las lijaba un poquito, quitaba un poquito de plata aquí y tal, había gente que las recortaba, o sea que la gente hacía muchos truquitos para quedarse con dinero de los dólares. Entonces, desde que se hace el reborde, ya eso es imposible, ya no hay manera de limar las monedas, con lo cual el dólar español se hace muy popular internacionalmente y en esta moneda vemos algo bastante interesante. Vamos a ver primero aquí. Y es una de la relación que tiene España con América, se ve en esta moneda de una manera muy buena. Este es el logo Ultra que Unum, ambos juntos, sería en español,
y es que España realmente no tiene colonias, tiene dominios. Es un tema muy distinto. Los imperios, como el Imperio Romano o como el Imperio Español, lo que intentan es asimilar a otros pueblos, pero no intentan destruirlos. Es decir, no hay una comparación enorme entre lo que es la metrópoli, nosotros que somos los buenos, y la colonia, que son los malos. Hay que ir a la colonia, expropiarla, volverse rico y volver otra vez para casa. No, son dos mundos que se aceptan. Es decir, existe el mundo de América y existe el mundo de España que conviven juntos. Y esto es una definición, ahora hablaremos un poco más, muy importante a la hora de ver el papel de España en Estados Unidos, lo diferente que ha sido del papel de Inglaterra, por ejemplo, con las colonias de Estados Unidos, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el trato a los indígenas, ¿no? Bueno, el dólar es tan importante en las colonias que como los americanos tampoco tienen dólar, Washington no solamente no tenía ejército, tampoco tenía moneda. Con lo cual, en 1775, el Congreso Continental acepta el dólar español como la moneda oficial de Estados Unidos, que se queda como moneda oficial hasta el año 1857. Es decir, de 1775 hasta 1857, la moneda oficial de Estados Unidos es el dólar español, es el que se acepta. Tiene otro logo ahí, Post Nubila Fibus, que es después de las nubes del cielo. Están esperanzados, pero de momento tienen esperanza, pero no tienen moneda. El hecho de que el dólar español haya estado tanto tiempo siendo la moneda oficial de Estados Unidos hace que muchas cosas del dólar español pasen a la moneda de Estados Unidos. Por ejemplo, el dólar español, el peso, el real de a 8 se divide en 8. Había la moneda de una onza y había la moneda de la mitad y había la moneda de cuarto y había la moneda de octavo. El dólar sigue esa misma división, divide también en cuartos y en su momento dividía también en octavos. En Wall Street, hasta hace 10 años, se decía que un octavo, o sea, 8 octavos hacían un entero. Todo el sistema de Wall Street estaba basado en el 8 del dólar español. Y la simbología hay gente que dice que sí, gente que dice que no, pero hay escuelas de pensamiento que hablan pues de que la simbología de las dos columnas de Hércules, que realmente esto lo que simboliza es el paso del estrecho de Gibraltar, con la bandera española del plus ultra del más allá, se convierten en la S, que sería la bandera, y en las dos columnas. A lo mejor alguien puede decir, oye, pues esto hay que tener mucha imaginación y tal. Yo no creo que haya que tener mucha imaginación si mira la propia moneda, porque yo creo que ya venía aquí realmente, ¿no? La columna y la bandera, es decir, ya se parecía bastante sin tener que hacer imaginación de nada. Ahí tenemos detalles. Pero bueno, volvamos a la historia de que los españoles hemos estado aquí, que había una Nueva España muy importante, que esos 2/3 de Nueva España estaban habitados por gente que hablaba español, que un imperio terminaba cuando otro empezaba, y cuando terminaba un imperio y empezaba otro, los que mandaban eran muy parecidos, porque hay que pensar que cuando George Washington está peleando en la guerra de independencia, la gente que apoya a George Washington tampoco sabe si él va a ser rey. O sea, la idea, porque en ese momento no se sabía nada más que los que mandaban eran reyes. O sea, se pensaba que Washington iba a ser nombrado rey de América. Luego eso de que fuera presidente y tal ya fue una novedad que evolucionando, pero hubo un momento en que, como veis, entre los retratos de este señor y este, pues tampoco hay tanta diferencia. Es decir, que aquí tenemos el imperio que se va de Carlos III y el de George Washington que está a punto de volar. Pero bueno, hablemos de la diferencia esa para ver lo que hemos dejado los españoles en Estados Unidos, o la gente que habla español en Estados Unidos, lo que todavía se puede disfrutar. Hablemos de la diferencia de trato, ¿no? de un imperio y de otro imperio. Como digo, España tenía dominios, no tenía colonias. No hay ni una sola ley en Gran Bretaña, no hay ninguna acta parlamentaria en el Parlamento de Gran Bretaña en el que se hable de que hay que darle trato debido a los indígenas de las colonias. Ni una sola línea que yo haya encontrado, y muchos historiadores hacen referencia a que no han encontrado ellos tampoco ninguna línea. No hay ninguna línea, ningún texto, ningún libro de la Iglesia protestante reconociendo que los indígenas de las colonias tuvieran alma. En Nueva España, en 1510, los dominicos hablaban de una defensa de los indígenas y denunciaban las injusticias. En 1512, Fernando el Católico, que parece que era un tipo un poco raro y tal, pues promulga las leyes de Burgos en las que hace la abolición de la esclavitud de los indígenas. Y mucho antes de que Jefferson
dijera que sostenemos que todos los hombres han sido creados iguales, había un jesuita que se llama Francisco Suárez que dijo: todos los hombres nacen libres por naturaleza, de forma que ninguno tiene poder político sobre el otro. Hablamos del 1500. La clave del Imperio Español fue la administración y el mestizaje. Esas eran las dos claves del Imperio Español.